6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y como quiero comenzar y que Marco Oviedo, economista de primera orden, pues esté de buen humor, que sería más divertido si no fuera tan trágico lo que ha ocurrido en Venezuela, pero de verdad vale la pena escuchar, estimado Marco, buenos días, lo siguiente que dijo Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, y que era lo que le faltaba, lo decía hace un momento antes de ir al corte, a este proyecto de hacer una moneda única en el Mercosur, bueno, entre Brasil y Argentina primero, le faltaba la potencia de Venezuela. Esto dijo Nicolás Maduro. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. Independencia, unión y liberación de América Latina y del Caribe. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Comienzo por ello, sé que andas en la Argentina. ¿Cómo ves esta idea de una moneda común? Buenos días, Rodrigo. Sí, efectivamente ando por acá, curiosamente. Y no, es una idea que requiere mucho trabajo técnico, ¿no? Las condiciones no están ahí en ninguno de los países. Como tú sabes, en la zona euro, donde sí se logró una unificación monetaria, uno de los pilares fundamentales es una coordinación fiscal y mantener disciplina fiscal en los diversos países con reglas y techos, porque precisamente es la parte que te puede contaminar con el control monetario. Acá ningún país de América Latina, bueno, muy pocos, o al menos los de Mercosur, que es Venezuela, Uruguay, Brasil, Argentina, van a poder controlar eso en el corto plazo, ¿no? Y menos Venezuela, que como sabes, pues tiene un historial trágico, como bien mencionaste. Entonces es una idea guajira. Y ayer el ministro de Economía de Brasil ya aclaró realmente lo que quieren buscar. Y de hecho creo que viene de acá, de Argentina, y la idea es que quieren obviar el dólar en las transacciones comerciales entre Brasil y Argentina, ¿no? Una cuestión que más bien es práctica, pero no es nada que ver con una sola moneda, ¿no? Claro. Y genera atracción, o sea, en lo que puedes ver en los reportes de la prensa y tal, cumple por lo menos el objetivo político de pensar que, porque ya en cierto discurso, pues, lo calificaría de populista, en donde lo que está esperando el mundo es que los latinoamericanos se unan, que tendría cierto sentido con, digamos, con lo que mencionabas, ¿no? Disciplina fiscal, etcétera, innovación, en fin, y sí, somos una región muy potente, la hispanoparlante, y no solo hispanoparlante, sino contando a la potencia que es Brasil, que es la mayor economía de América Latina, pero genera eco, por lo menos desde el punto de vista político en la Argentina, ahora que estás por allá. Sí, fue bastante comentado, pero no, aquí al menos en corto lo que pude escuchar es efectivamente son sueños guajiros, no hace todavía sentido, y sí suena más a una cuestión política de querer generar sentimientos nacionalistas, regionales, ¿no? Que justifiquen estos regímenes que hay en algunos países, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, es más bien un tono político lo que hizo darle ese color a la nota, pero cuando en realidad pues es más bien una cuestión operativa entre Brasil y Argentina en su comercio, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí Lula, que me llamó la atención, ahorita ponemos un fragmento de lo que decía y decía como lo intentaron los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y después pusieron a Sudáfrica ahí, y la verdad que alguien le avisa, ¿no? Lo que pasó con Rusia, y bueno, que China es otra magnitud, pero parece que se quedó en la década pasada, ¿no? Cuando él fue presidente, y en ese entonces pues había este momentum de los famosos BRICS, incluso Brasil se veía pues en otra dinámica, que ahora vamos a ver cómo le va yendo, porque también hay que decir que en su momento con Petrobras pues hizo la mayor oferta pública inicial, era más sofisticado, parecería que viene ahora con otro tono, y te pregunto de ello, sobre todo para darnos una idea de la región y que cuando uno ve a México, yo siempre lo digo, pues sí se distingue del resto de los países de América Latina, en términos del tamaño, obvio, Brasil es más grande
desde el punto de vista de consumo, pero si uno revisa el comercio internacional de Brasil versus el de México es más grande por la integración con Estados Unidos, y dos, porque en el caso de México no dependemos tanto de materias primas, de commodities, que sí ocurre pues en toda la región, considerando que hay países, pues, digamos, más que han logrado construir instituciones. Pensaría en Chile, obviamente, que siempre es un ejemplo, pero que es una economía más pequeña, o Colombia, pues Perú, que con la turbulencia política y todo, el otro día revisando datos, pues el riesgo país no está tan alto, en fin. Pero preguntarte por ello, ¿cómo está arrancando Lula desde el punto de vista económico? Yo creo que todavía existe un ambiente de incertidumbre, aunque está claro que no tiene el margen de maniobra que tenía cuando inició su primer periodo hace 20 años. Es una economía distinta, con problemas fiscales evidentes. No tiene las reformas que le había dejado Cardoso, al contrario, tiene las manos atadas con un Congreso que está dominado por la oposición. Y en un contexto global, como bien dices, mucho más complicado, ¿no? China con problemas de crecimiento, ya no viene ese boom de commodities, y sí la tiene muy complicada, ¿no? La inflación todavía sigue siendo un reto para el Banco Central. Ya también anunció por ahí comentó que se le hacía ridículo que las tasas estuvieran tan altas, y empiezan con estos discursos como Erdogan en Turquía, pensando que las tasas son la causa de la inflación y no al revés. Entonces, como a veces se mantiene en línea con lo que le gusta escuchar a los mercados, y de repente le sale su corazón de izquierda hablando cosas que preocupan, ¿no? Por ejemplo, para él el techo fiscal es una tontería, el gasto social debe ser el más importante independientemente de la cantidad de recursos que se tengan, y esos son el tipo de cosas que luego les preocupan a los mercados. Yo creo que no va a ser una presidencia como la que fue su primera, y va a enfrentar muchos retos, y puede que incluso, dado que el país está dividido, su popularidad pues esté en descenso. Claro, y sobre todo, por ejemplo, cuando lo comparo con México, pues el Banco de México tiene ya más de 2 décadas de autonomía constitucional. En el caso de Brasil es más reciente esa autonomía, y en ese contexto, bueno, pues más vulnerable, ¿no? A los vientos o a las presiones políticas que puede ejercer Lula. A diferencia de México, en donde siempre la presión está, pero ayer el presidente hacía alguna declaración que las ha hecho, ¿no? La famosa metáfora, en mi opinión fallida, en donde dice, es que los expertos dicen que si se calienta el coche lo apagues, pero entonces lo apagas, pero ya no avanza, en fin. Pero no, digamos, en el caso mexicano está muy claro que esa autonomía se mantiene, y a pesar de lo que hemos visto en la última nominación, en términos de lo que llama la atención de, pues no hay maestría, creo que la primera vez que un miembro de la Junta no tiene maestría o doctorado, que veremos las decisiones, pero que finalmente pues tenemos un banco colegiado y sensato. En el caso de Brasil, ¿cómo lo ves en términos de esta capacidad de resistir las presiones políticas que puedan surgir de Lula? Yo lo veo bien, ¿no? Si bien dices es reciente y la población necesita ver resultados evidentes, hasta ahora, como te mencioné, yo creo que no tiene el poder político Lula para hacer algún cambio en la ley que mengue esa autonomía que se le acaba de dar. El gobernador es un economista que viene del sector privado, que tiene muy bien claro el valor de la autonomía y de la credibilidad. Entonces yo sí veo que hay una oportunidad precisamente de demostrar a la población que un banco central autónomo es fundamental para que la inflación se estabilice, ¿no? Entonces yo creo que es una buena oportunidad ahorita para Brasil de demostrar eso que a México también lo tuvo que hacer durante casi los primeros 10 años o 12 años que inició la autonomía de México después de la crisis del tequila. Aquí Brasil también está en una coyuntura interesante donde tendría que demostrar esa precisamente libertad de actuar frente a esas presiones políticas que siempre va a haber, ¿no? Incluso en México todavía existen, como bien mencionas. Claro. Pero ahí está la clave. Marco, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la línea para comentar contigo el dato de la inflación que se da a conocer esta mañana. Aumentó la inflación general y la subyacente en la primera quincena. Creo que ahí perdimos, ahorita recontactamos a Marco y regresamos. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando con Marco Viedo, economista. Volvemos.
Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros y le agradezco mucho Marco Oviedo, economista. Hemos hablado pues de esta propuesta de la moneda sur en Brasil y Argentina. Ya nos contaba Marco realmente qué está detrás de ello en términos del intercambio comercial Argentina-Brasil. Pero bueno, pues también la dimensión populista de este tipo de pronunciamientos. Pero otro tema local de México, Marco, hace un rato mencionaba que se publica los datos de la inflación de la cuesta de enero, la primera quincena de este 2023, y están decepcionantes. Por un lado, la variación fue superior, por ejemplo, a la mediana de la encuesta Citibanamex, 0.46% fue la variación, y retoma, ya venía descendiendo desde su máximo en agosto, y ahora se ubica a tasa anual en 7.94%. Y en cuanto a la subyacente, lo mismo, avanzó 0.44% de variación y se ubica a tasa anual en 8.45%, y bueno, pues esto también marca un nuevo techo. Anteriormente estaba en 8.35 en diciembre a tasa anual la subyacente y la general en 7.82%. Marco, pues después de ver estos datos de la inflación, ¿cómo observas? ¿Cuáles son tus reflexiones a propósito de este aumento de la inflación en la primera quincena de enero? Desafortunadamente no te pude escuchar y de hecho no he visto el dato, no sé si me Bien. lo puedes repetir Claro, y yo te doy aquí un exacto. comentario rápido. Lo sé, y mira, avanzó 0.46% en la variación quincena a quincena, y a tasa anual vuelve a tener una tendencia ascendente, 7.94%. Anteriormente estaba en 7.82% en diciembre, al cierre de 2022. Y por otro lado, la subyacente también avanza más de lo que se anticipaba, 0.44%, y a tasa anual sube de 8.35% que estaba en diciembre a 8.45% en la primera quincena de enero. Yo creo que confirman los temores, ¿no? De que iba a haber una cuesta de enero pues relativamente fuerte, ¿no? Los números en el contexto del 3% de objetivo del Banco Central son números elevadísimos todavía. Por ejemplo, la subyacente debería haber sido la mitad para empezar a cantar victoria. Los analistas estaban entre optimistas y pesimistas con 0.30, si mal no recuerdo, y esto confirma que todavía hay mucho por hacer. Estuve hablando con algunos analistas ahora en unas semanas anteriores, y todavía existe la idea de que el Banco Central puede parar de subir porque va a haber presión precisamente del gobierno. Yo tengo otra impresión, yo creo que la Junta sí va a seguir haciendo su trabajo y puede seguir la tasa subiendo hasta que veamos mejores números, ¿no? Y eso va a demorar, todo este año va a ser ese reto, y van a parar ya sea cuando la Fed se detenga y en México a la par de Estados Unidos la inflación se contenga, o incluso si baja la inflación más rápido en Estados Unidos que en México, van a tener que seguir subiendo y no le veo límite a la tasa de interés. Yo todavía la veo cerca del 12%, cuando la mayoría piensa que pueden parar en 11, ¿no? Entonces, el dato no es bueno y confirma ese temor de que todavía hay mucha tarea por hacer. Claro, y tú lo vienes diciendo desde hace tiempo, ¿no? Y me parece relevante destacarlo porque justo has dicho eso, el banco tiene que ser más riguroso en el aumento de la tasa, y como bien mencionas, pues hay quien pensaba que iba a haber 2 aumentos de 25 puntos base cada uno, y hoy queda claro con este dato que por lo menos puedo garantizar que algunos de los miembros de la Junta de Gobierno, es decir, Jonathan Heath, Irene Espinosa, pensaría también que Galia Borja a lo mejor van a reconsiderar, digamos, lo que habían visto ya con este dato. Y bueno, incluso incluyo ahí en ese grupo Victoria Rodríguez Ceja, y vamos a ver cómo viene el nuevo miembro de la Junta de Gobierno. Ya por último, preguntarte cómo lo ves, qué ves en esa parte en el nuevo miembro de la Muy Junta. poca Sí, muy poca experiencia, no dudo que sea alguien inteligente, pero que le falta mucha cancha, ¿no? Es un economista que quizá debería estar estudiando un poco más, tendrá experiencia en otros ámbitos, sobre todo en el gobierno del Distrito Federal, pero en materia de política monetaria es poca. Entonces, técnicamente yo creo que la Junta sufrió con la pérdida de Gerardo Esquivel. Yo creo que más bien va a tener que jugar con la gobernadora, y yo creo que esa fue una razón más bien estratégica de Victoria Rodríguez.
pero por lo que entiendo se basa mucho en lo que diga el staff. Entonces digamos que la economista en jefe Alejandrina es la que va a tener que educarles hacia dónde tiene que ir esto. Yo a Alejandrina Salcedo sí la conozco y la respeto, entonces mi esperanza es que eduque tanto a Mejía como a Rodríguez en lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces esperemos que en ese sentido el banco siga haciendo las cosas de manera relativamente adecuada para el reto, ¿no? Que es llevar la inflación al 3% en los siguientes años. Pues Marco, te agradezco como siempre mucho la entrevista, un abrazo y estamos al habla. Gracias. Claro que sí, buen día para todos ustedes y tus radioescuchas. Gracias. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, economista. Justamente hablábamos de Omar Mejía Castelazo, el nuevo miembro de la Junta de Gobierno, y seguimos con más.